Bienvenidos nuevamente a nuestro curso virtual de Mariología de la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de nuestra prelatura de Cafayate. Vamos a abordar ahora la tercera clase de nuestro curso de Mariología, en la que pretendemos abordar el tema de la virginidad y maternidad perpetuas de María. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en esta clase? Primero, el sentido de la virginidad perpetua de María. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué sentido tiene la perpetuidad de la virginidad de María? ¿Por qué permaneció virgen siempre? Y para que lo podamos entender, tenemos que preguntarnos también de qué es signo esta virginidad. Por la virginidad de María es signo de una realidad más profunda. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las objeciones que existen para sostener de que María es siempre virgen, como lo dice siempre la tradición de la Iglesia, ¿no? Y estas objeciones son algunas de carácter literario y otras son de carácter escriturístico, tienen que ver con aquellas páginas de la Sagrada Escritura donde se habla de los hermanos de Jesús. Después vamos a ver un poco la figura de San José, esposo de María, ¿no es cierto? Y por último vamos a hablar sobre los otros hijos de María, pero obviamente refiriéndonos a su maternidad como madre de la Iglesia, no como hijos carnales de la Virgen, sino nosotros que formamos parte de la Iglesia, somos los otros hijos de la Virgen. Comenzamos entonces y vamos a ver el sentido de la virginidad perpetua de María. ¿De qué es signo esta virginidad de María Santísima? ¿A qué nos remite? ¿Qué realidad está significando? ¿Qué realidad está señalando la virginidad perpetua de María? ¿No es cierto? Y esto mismo nos va a ayudar a comprender por qué hablamos de una virginidad perpetua. Lo primero que nos enseña la Iglesia es que la virginidad perpetua de María es signo de la integridad de la fe de María, porque María en su fe nunca ha tenido ni siquiera la más mínima sombra de duda. Entonces, sobre todo cuando se produce el anuncio del ángel, ¿no es cierto?, a María Santísima, ofreciéndole el plan de Dios de que ella sea la madre del Mesías Salvador, María asiente con toda su libertad, toda su inteligencia y toda su voluntad libres, sin dudar de que lo que le está diciendo el ángel es verdad, de que lo que le está proponiendo Dios es verdad y que es bueno. Entonces, la virginidad perpetua de María tiene esa finalidad, mostrarnos la integridad de la fe de la Virgen. Pero al hablar de virginidad perpetua, tenemos que darnos cuenta de que esta virginidad perpetua en ningún momento es desprecio a la sexualidad humana. ¿eh? Eh, eh, es decir, María no permanece virgen porque el sexo sea malo. Al contrario, el sexo no es malo, porque la sexualidad humana está creada por Dios. Es un bien que Dios nos ha dado a los seres humanos. Entonces, no podemos despreciarla y mucho menos considerarla mala, ¿no es cierto? Es más, esta sexualidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, sirve para que realicemos en nosotros la imagen de Dios. Recordemos que, según la Sagrada Escritura, los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, esa imagen y semejanza nosotros la realizamos en la sexualidad compartida que tenemos. De hecho, el libro del Génesis, cuando habla de el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, dice que es imagen y semejanza porque Dios lo ha creado varón y mujer, ¿no? A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, es lo que dice el libro del Génesis. Entonces, no podemos considerar esta realidad como algo malo. La sexualidad, por tanto, no es pecaminosa. Si el hecho de que la
María Santísima permanezca siempre virgen no es porque la sexualidad sea pecaminosa. La sexualidad está hecha por Dios para la procreación y para la comunión, para la unidad entre los seres humanos, la comunión entre el varón y la mujer, y esa comunión hecha en complementariedad, no en superioridad. Entonces no es para que uno se sobreponga al otro o a la otra, sino para que complementariamente realicen el plan de Dios y realicen en sí mismos la imagen de Dios creador. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que María Santísima permanece siempre virgen, no solamente para mostrar la integridad de su fe, que acepta el plan de Dios sin titubeos y sin dudas, sino que también permanece siempre virgen porque esta virginidad perpetua es la garantía y el signo de la filiación divina de Jesús. Filiación quiere decir que es hijo, ¿sí? Filiación divina y filiación divina por naturaleza. Eh, Filiación, recordemos, filiación viene de la palabra filius, ¿no es cierto? Filius quiere decir hijo. Entonces, la virginidad perpetua es signo de la filiación divina por naturaleza. Y es interesante que lo tengamos en cuenta porque por ahí alguien puede decir, bueno, pero todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, pero nosotros, los que hemos sido bautizados, somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. Filiación por naturaleza solo la tiene el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Alguien puede decir, bueno, todos los seres creados de alguna manera son hijos de Dios. ¿No es cierto? Porque Dios los ha creado. Sí, esa es una filiación por creación, pero filiación divina por naturaleza solamente lo tiene una persona, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, o si quieren decirle ustedes, el Verbo o la palabra de Dios, que es la que se hace carne en María Santísima. El Verbo se hizo carne, recordemos, Evangelio de San Juan, y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué María permanece siempre virgen? Porque su virginidad es signo no solamente de su fe, sino de que aquel que ha engendrado en sí misma es hijo por naturaleza de Dios. Por eso no hay concurso de varón. Por eso Dios hace una intervención directa en la historia. ¿No es cierto? Entonces no se vale de ningún muchacho, de ningún varón, para que sea el papá de Jesús, porque tiene que quedar claro de que la persona de Jesús es una intervención directa de Dios en la historia. Esa intervención es una intervención constante, ¿no es cierto? Es una intervención perpetua o eterna, si se quiere, ¿no es cierto? Por eso la virginidad de María permanece siempre. Se trata de una intervención directa que es extraordinaria, es decir, está por encima de los parámetros normales. Estamos hablando de un hecho ciertamente milagroso. La virginidad perpetua de María es algo que se sale de los cánones normales, porque la misión que tiene esta mujer es única, la misión de ser la Madre de Dios. Lo hemos visto ya en las lecciones anteriores cuando hablamos de María como Madre de Dios, y habíamos visto que todos los privilegios que tiene María se deben a este, ¿no es cierto?, a ser la Madre de Dios. Entonces, se trata de un hecho extraordinario. La virginidad de María es anterior, es durante el parto y después del parto. Y estamos, repito, frente a un hecho extraordinario. Alguien podrá decir que, bueno, estos hechos extraordinarios, milagrosos, uno puede decir, bueno, no sé, yo no considero o no creo. Bueno, démonos cuenta que hay una serie de hechos extraordinarios que no tienen explicación científica, pero que están ahí, ¿no es cierto? Precisamente para nuestra fe, esos hechos sin explicación científica son los que llamamos milagros, ¿sí? Porque están
fuera de la ley común de la naturaleza, son extraordinarios. Por ejemplo, consideramos milagrosa una sanación de una persona que padece una enfermedad incurable, por ejemplo, ¿sí? Es una enfermedad X, pongámosle, ¿no es cierto?, que no tiene cura. Y de repente, ¿sí?, tras haber pedido a Dios que ayude o que sane, se produce la sanación, se produce la curación de esa enfermedad. Científicamente no tiene explicación, pero también es perfectamente comprobable que está sanado. Eso es un hecho extraordinario, eso es un hecho milagroso. Se sale de los cánones, se sale de las normativas de cómo funciona la naturaleza. Una enfermedad incurable es incurable, punto. Pero ha habido casos que están perfectamente documentados, científicamente documentados y comprobados que sin explicación alguna esas enfermedades han sido curadas. ¿Sí? Estamos ahí frente a un hecho extraordinario. Nosotros les llamamos milagro, ¿no? Hay fenómenos, ¿no es cierto?, que se salen de los cánones normales de la naturaleza, por ejemplo, la incorrupción de algunos cuerpos después de haber muerto. ¿Eh? Hay cuerpos que no se han corrompido, nos guste o no, están ahí. Sí. Científicamente no tiene explicación, no ha habido proceso de momificación, no ha habido ningún proceso químico, no hay ningún factor físico, ¿no es cierto?, que corrobore esta incorrupción cadavérica, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo normal? Entonces se produce esto anormal, que se sale de los cánones de la naturaleza, y entonces estamos frente a un hecho extraordinario que nosotros le decimos milagro. ¿Mm? Se acepte o no, se crea o no en Dios, está ese hecho ahí y está comprobado, ¿no es cierto? El cuerpo de San Charbel, por ejemplo, es un monje que ha vivido hace siglos y su cuerpo está incorrupto hasta el día de hoy. ¿En qué condiciones se encontraron el féretro de aquel monje siglos atrás? Estaba sepultado en tierra, pero había entrado agua. Entonces estaba hundido en el barro. Obviamente, bajo esas condiciones, el cuerpo de ese monje jamás podría haberse preservado. Y está acá, se lo ve, ¿sí? Ahí está corroborado y no hay signos de corrupción cadavérica. Explicación científica no tiene. Para nosotros es un milagro. Para los científicos simplemente es un fenómeno inexplicable. ¿No es cierto? Entonces, por más que uno no quiera aceptar, hay estos fenómenos inexplicables. Entonces, para nosotros, la virginidad perpetua de María forma parte de estos fenómenos inexplicables, que para nosotros le decimos milagros, ¿no? Entonces, por otra parte, la virginidad perpetua de María se debe a que, según una antigua tradición, María Santísima tenía el propósito de guardar su virginidad durante toda su vida, propósito en el que la acompañaba San José por lo visto. Es lo que se tiene como tradición. De alguna manera uno puede decir que esto puede encontrarse también atisbado o por lo menos insinuado en el diálogo que María tiene con el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque cuando el arcángel Gabriel le dice que va a ser madre, ella le responde que cómo puede ser eso si ella no tiene relación con ningún hombre. Pero resulta que María ya estaba desposada con José, no habían tenido contacto íntimo, no lo tuvieron nunca, ¿no es cierto? Pero era de esperarse que el ángel le diga, bueno, pero si estás ya desposada y lo único que falta es la segunda parte del desposorio, después de la cual ya van a convivir, es obvio que el hijo que vas a tener es de José. Sin embargo, no es esa la respuesta del ángel. La respuesta del ángel es, el Espíritu vendrá sobre ti, ¿sí? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, en esa parte del diálogo que tiene María con el ángel Gabriel, da a entender que ella ya tenía planeado no tener hijos ni siquiera con José. Es un indicio, ¿no? La tradición dice que María habría consagrado su virginidad siendo niña.
podemos considerar que hay una manera errónea de conseguir, de, mm, de comprender la virginidad de María. La vamos a ver ahora. Esa manera errónea es considerar a la virginidad de María bajo la funcionalidad. Es decir, María se mantiene virgen eh, en tanto y en cuanto cumpla la misión de ser la madre del Hijo de Dios. Una vez que termine esa función, ya María puede dejar de ser virgen y entonces puede tener otros hijos o lo que vos quieras, ¿no es cierto? Ha cumplido la función, ya está, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos así la virginidad de María, ¿sí? Como una cuestión funcional, ¿sí? Simplemente cumple la función y después, terminada la función, ya está, se puede dedicar a otra cosa, eh, podríamos preguntarnos entonces si lo mismo puede valer para su maternidad, ¿sí? Si una vez que cumple la función de madre, termina la función de madre solamente con dar a luz. Es interesante porque la maternidad, la función de madre, no tiene nunca final. Y eso no solamente en María, eso con cualquier mamá. ¿Sí? Una madre es madre para toda la vida, no solamente los 9 meses y después del parto se terminó. No, sigue siendo mamá, sigue siendo madre. ¿Eh? Y va a seguir siendo madre toda la vida, e incluso después, cuando se pase a la eternidad, sigue siendo mamá. ¿Sí? Sea que ella muera primero o muera primero el hijo o la hija, siempre es la mamá. Entonces, si la mamá queda en la tierra, se siente mamá de aquel que ha partido para el cielo. Si la mamá se va al cielo, el que queda aquí en la tierra siempre la va a sentir mamá. La función de madre no tiene final. Entonces, entendemos que la función, que la virginidad de María no es funcional, es decir, no tiene una fecha de caducidad. De la misma manera que la maternidad de María tampoco tiene una fecha de caducidad, no caduca, ¿no? Entonces, si entendemos a la virginidad de María como una cuestión solamente funcional, estaríamos a punto de decir que Dios tiene una manera de actuar muy parecida a la del mundo. Usa y tira. Dios utiliza y descarta entonces. Entonces, la usa la Virgen, usa su virginidad solamente para que allí se geste el Hijo de Dios y después una vez nacido ya está, ya no la necesito, la tiro, la dejo. Dios no tiene esta mentalidad ni esta forma de obrar en su providencia. Dios no nos considera y a ninguno nos trata como descartables. Por tanto, tampoco podemos entender que la virginidad de María puede ser considerada descartable, ¿no? Eh, por lo tanto, esto de la virginidad de María bajo el signo de la funcionalidad no puede ser sostenido y es considerado un error. ¿eh? Ya lo habíamos dicho. La virginidad perpetua de María es signo de su fe y es signo también de la eh, filiación divina por naturaleza de Jesús, que implica una acción de Dios, una acción salvadora. Es una acción permanentemente salvadora. Entonces, no es una acción de Dios que salva hasta ciertos años, ¿no es cierto? Hasta cierta época o hasta cierto siglo. Fuera de esa época, una vez terminada esa acción salvadora, todos los demás quedaron afuera. No, la acción salvadora de Dios es permanente. Se ofrece a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Incluso a los que han nacido, lo habíamos visto en la clase anterior, antes de la venida de Cristo. Entonces, es una acción permanentemente salvadora, no tiene fin. Y si la virginidad de María es signo de esa acción permanentemente salvadora, la virginidad de María no puede terminar tampoco. Entonces, no puede ceñirse a un tiempo, ¿no es cierto? Donde una vez terminada la función puede seguir otro camino, no, porque es signo de algo que no termina nunca. Y no termina nunca una porque Dios no quiere que termine nunca, Dios quiere salvarnos a todos, desde el primero hasta el último, desde Adán hasta el último de nosotros que exista. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se trata de una acción realizada por Dios. Dios es eterno.
Dios no está condicionado por el tiempo para decir esto termina aquí, o esto comienza aquí y termina acá. No, toda acción del Hijo de Dios que es eterna. ¿eh? Entonces, por eso no termina nunca la acción salvadora de Dios, nunca mientras dure esta tierra. ¿No es cierto? Después de que termine este mundo, estaremos salvados los que nos habremos salvado por su misericordia. La virginidad perpetua de María es signo de la acción permanentemente salvadora y si es permanente, no tiene final. Por lo tanto, esta virginidad de María no caduca, no termina. ¿eh? Y por eso la Iglesia enseña que la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas purísimas de la Virgen, lejos de menoscabar, ¿no es cierto?, a María Santísima, consagró su integridad virginal. Entonces, no solamente no termina, sino que hasta consagra la integridad virginal de María. Esto aparece en las celebraciones litúrgicas de nuestra Iglesia y se ha expresado en el Concilio Lateranense en el año 649. ¿sí? Ahora, si hablamos de consagración, estamos hablando de algo perpetuo. ¿sí? Si la encarnación del Hijo de Dios, lejos de menoscabar la integridad de su madre, la ha consagrado, estamos hablando de una condición perpetua. Porque toda consagración de una persona es así, es perpetua. ¿eh? Y si no, miremos como ejemplo nuestro bautismo. Nuestro bautismo es una consagración. Nosotros hemos sido consagrados como hijos de Dios para toda la eternidad. ¿sí? Nosotros no tenemos el bautismo con una fecha de caducidad hasta los 18, hasta los 10 años que va a ser la primera comunión, no. El bautismo te dura para toda la eternidad. Tu consagración bautismal no termina nunca. Tu consagración bautismal, nuestra consagración bautismal, nunca caduca, no caduca. La consagración que el Hijo de Dios hizo en las entrañas de la Virgen, al ser concebido virginalmente, tampoco caduca. Por eso es un error considerar a la virginidad de María como simplemente una condición funcional, ¿no es cierto? Mientras es útil María, que sea virgen. Después que ha hecho lo que tenía que hacer, que ya deje, Dios la deja de costado, no. ¿no? Dios no trata así ni a la Virgen ni a ninguno de nosotros. Vamos a ver entonces ahora las objeciones. ¿Qué objeciones hay para considerar a la virginidad de María como perpetua? Hay objeciones de carácter literario. Muchos piensan que se trata de una leyenda. Y una leyenda que tendría origen o base en leyendas hebreas o en mitologías paganas, ¿no es cierto? O en adaptaciones del pensamiento de la época antigua, ¿no? Entonces, si en una leyenda, entonces no es cierto. Una leyenda inventada a partir de otras leyendas judías, hebreas o leyendas paganas, o siguiendo el pensamiento de algunos filósofos antiguos, ¿no es cierto?, que consideraban al cuerpo siempre como, o a la materia siempre como algo malo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que ninguna leyenda hebrea, ni ninguna mitología pagana, ni ningún pensamiento de la época antigua puede negarse al acceso carnal. Es necesario que haya acceso carnal para que haya un hijo. Y entonces, cuando hablamos de la virginidad perpetua de María, no estamos hablando de ninguna leyenda. Tan es así que ni los paganos con su mitología en la que muchas veces las mujeres tenían hijos para los dioses y no quedaban vírgenes después, ¿sí? Ni en las leyendas hebreas, donde también hay hijos que nacen de una manera extraordinaria, ni en unas ni en otras se considera una virginidad perpetua. Por eso, ¿no? En aquella antigüedad en la que comienza el cristianismo, ¿sí? Esta idea de una virginidad perpetua ha encontrado oposición y burlas, ¿sí? Entonces, tanto entre judíos como entre paganos. Si la virginidad dependiera de una leyenda hebrea, los judíos tendrían que haberla comprendido. No es así. Si la virginidad perpetua nace de una mitología pagana, los paganos tendrían que haberla aceptado.
Pero lo que nos dicen nuestros primeros cristianos eh, es todo lo contrario, ¿sí? San Justino, en el libro del diálogo con Trifón, y Orígenes, en el libro que habla contra Celso, ¿sí? Hablan de la oposición y de las burlas que hacían de la virginidad perpetua o de la enseñanza de la virginidad perpetua de María que mantenían los cristianos en la antigüedad. La otra objeción, también de carácter literario, sería que se trata de una invención literaria, de un invento para designar o para hacer notar, ¿no es cierto?, la trascendencia de un personaje de la historia del pueblo de Israel. Entonces, para hacer ver que Jesús es tan importante, en la literatura cristiana habló de una virginidad de María al momento de concebirlo y después del parto. Sin embargo, si lo queremos considerar así, nos vamos a dar cuenta que en toda la Sagrada Escritura hay un montón de personajes tremendamente descollantes, tremendamente trascendentes, sumamente importantes, y en ningún momento la Sagrada Escritura ha hablado de una concepción virginal y de una virginidad perpetua de la madre después del parto. Podemos ver la historia de Abraham, de Moisés, de Sansón, de Samuel, de David, del mismo Juan Bautista, cuyos nacimientos se producen en situaciones sumamente extraordinarias y fuera incluso del ámbito natural, pero ninguno de ellos habla de una virginidad perpetua de parte de la madre. Miremos, por ejemplo, al mismo Isaac, el hijo de Abraham, y a Juan Bautista, que nacen de ancianas que habían sido estériles. ¿Sí? En ningún momento se habla de una concepción virginal ni una perpetuidad en la virginidad de sus mamás. Entonces, en Jesús es en el único caso en que se habla de una virginidad de la madre. Y entonces esto nos está diciendo que se trata de un personaje fuera de la estructura humana. ¿eh? Entonces, eh, para hablar sobre la trascendencia de los personajes importantísimos, incluso enviados por Dios en la historia del pueblo de Israel, jamás la escritura ha recurrido a la figura de una concepción virginal. Entonces no se trata de una invención, ya que se trata del único caso del que habla la escritura de alguien que haya sido concebido y alumbrado en estas condiciones. La otra de las objeciones es la objeción escriturística, ¿no es cierto?, la que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, ya que en ellas se habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Y nos daremos cuenta que hay textos en los que se los menciona. Y aquí podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto?, se habla de los hermanos de Jesús en general. Ahora bien, hay incluso pasajes donde se nombran estos hermanos de Jesús, se los conoce por el nombre, ¿no es cierto? Y acá lo tenemos. Marcos 6.3 y Mateo 13.53-58 los nombra, ¿sí? Santiago, José, Judas y Simón. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo se dice que la Virgen ha permanecido virgen si acá está hablando de otros hijos o de hermanos de Jesús y hasta tienen nombre? Y más todavía, San Pablo en la carta a los Gálatas llega a escribir que él ha conocido a uno de los hermanos del Señor, precisamente Santiago. Entonces, si miramos esta lista, nos damos cuenta que aquí aparece siempre Santiago y José, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de Santiago, José, Judas y Simón, en el Evangelio de Marcos y de Mateo, se los nombra eh, como en una actitud peyorativa hacia Jesús, ¿sí? En una actitud de desprecio hacia la persona de Cristo, llevada a cabo por los nazaretanos, por la gente de Nazaret, a donde Jesús había ido a predicar. Y entonces dice, ¿dónde le sale a este tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este eh, el carpintero o el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Santiago, José, etcétera? ¿Sí? Entonces es una actitud de desprecio. Pero hay otro pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan donde los judíos también desprecian a Jesús y lo desprecian a causa de su origen humilde, ¿no es cierto? Y este pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 42.
Allí los judíos discuten diciendo que conocen el origen de Jesús y nombran a María y a José, como diciendo son Juan de los Palotes, pero no dicen que tenga hermanos. O sea, ellos dicen nosotros conocemos de dónde viene este. Viene de María, de José, pero paradójicamente y llamativamente aquí, aunque están despreciando a Jesús como en los otros evangelios, ¿no es cierto? No habla de hermanos. Y eso ya da un signo, ya da una señal, ¿no? Sigamos viendo este tema y entonces pensemos, ¿no? Acá nombran a Santiago y a José como hermanos de Jesús. El mismo apóstol San Pablo habla de Santiago como hermano de Jesús. Entonces, según estos pasajes, está muy claro, ¿no es cierto?, que Jesús tiene estos hermanos. Y entonces diríamos, entonces la Virgen María ya no sería virgen. Sigamos adelante. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por lo menos, ¿sí? Cuando se habla de María, se la distingue con estos títulos, su madre o la madre de Jesús. ¿Y por qué se la distingue así? Porque el nombre María es muy común en la época antigua, como lo es hoy por hoy. Muchas mujeres tienen ese nombre. Entonces, en la antigüedad, recordemos que la gente normalmente no utiliza apellidos, es una costumbre, ¿cómo te voy a decir?, muy tardía esta, ¿no? Entonces, para distinguirla a María, siempre las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento se refieren a ella como su madre, refiriéndose a Jesús, o directamente se la llama la madre de Jesús, porque, repito, María es un nombre muy usado entre las mujeres. Entonces, viéndolo así, María es la madre de Jesús. Eso está claro. Y los Evangelios y el Nuevo Testamento la distingue así con estos títulos. Ahora bien, según lo que hemos visto, María, además de ser la madre de Jesús, tendría que ser la madre de Santiago y José, nombrados como hijos, o mejor no como hijos, sino como hermanos de Jesús. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, María también tendría que ser la madre de Santiago y José, nombrados como hermanos de Jesús. Sigamos mirando un poquito más adentro y nos vamos a dar cuenta que este Santiago y José están nombrados también cuando se narra en el Evangelio de Mateo la pasión de Jesús en la cruz. Allí en el capítulo 27, en el versículo 56, se dice que en el Calvario estaba María, la madre de Santiago y José. Uno puede pensar entonces que se trata de la Virgen María, pero acá solamente habla de María. Y para más adelante, en el mismo Evangelio, en el mismo capítulo, unos cuantos versículos más adelante, habla de esta María, madre de Santiago y José, como la otra María. ¿Y por qué la llama otra María? Precisamente para distinguirla de María, su madre, la madre de Jesús. Entonces se trata de otra María, se trata de otra mujer y entonces Santiago y José no son los hijos de María de Nazaret, son hijos de otra mujer que también se llama María, que estuvo en el Calvario, que estuvo también cuando resucita Jesús y va al sepulcro y Jesús se les aparece en el camino cuando están regresando. Es la otra María, para distinguirla de esta María de Nazaret, que siempre es llamada su madre o la madre de Jesús. Si se trata de otra mujer, entonces Santiago y José no son hermanos de Jesús. Y entonces se nos abre a nosotros la pregunta, y si no son hermanos, entonces ¿por qué los llama hermanos? ¿Sí? Entonces tendríamos que cambiar la pregunta y decir, en realidad, la palabra hermano, ¿qué significa en la Biblia? ¿A qué designa la Biblia cuando habla de hermanos? ¿Qué designa el término hermanos en la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a mirar el capítulo 11 del libro del Génesis. Allí aparece el término hermano. Pero antes de eso, tenemos que mirar la relación que hay entre los personajes que se van a llamar hermanos sin serlo. Fijémonos, capítulo 11 del libro del Génesis,
nos habla de Teraj, o Teraj, como le quieran decir ustedes, o Teraj o Teraj. Este hombre dice que ha engendrado a 3 muchachos, tiene 3 hijos. Uno de ellos se llama Aram, el otro se llama Nahor y el otro es Abraham, aunque en ese momento solamente se llama Abraham, que es con el que va a comenzar el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Israel. Ahora bien, si lo vemos así, los 3 son hijos de Teraj, Abraham, Nahor y Aram. De ellos, Nahor tiene un hijo que se llama Lot. Abraham no tiene hijos, de Aram no sabemos más. Pero Lot es hijo de Nahor. Abraham, repito, no tiene hijos, el que va a tener se va a llamar Isaac, pero va a ser mucho después, porque es un hombre ya muy anciano. Entonces, volvamos de nuevo. Nahor es el papá de Lot. Nahor es hermano de Abraham, por lo tanto, Lot es sobrino de Abraham. ¿Sí? Abraham es el tío de Lot. Sin embargo, fijémonos que 2 capítulos más adelante en el libro del Génesis se van a tratar de hermanos y no de sobrinos y de tío. Lo miramos un poquito. ¿Sí? Génesis capítulo 13, versículo 8. Esto tiene que ver cuando Abraham, una vez que ha recibido el mensaje de Dios para abandonar su tierra natal, su familia, su parentela e ir a donde Dios lo mande, toma a Lot, su sobrino en realidad, y se van. ¿Sí? En el camino empiezan a crecer las haciendas, el ganado que tenía tanto Abraham como Lot, y empiezan a pelearse por los animalitos, los pastores que tenía Abraham y los pastores que tenía Lot. Recordemos, Abraham el tío, Lot el sobrino. ¿Sí? Y entonces es cuando se llega al capítulo 13, y allí Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos. Fíjense lo que dice, porque somos hermanos. En realidad no son hermanos. Abraham es el tío y Lot es sobrino. Sin embargo, fíjense, Génesis 13, 8. Somos hermanos, se tratan de hermanos, aunque no son hijos del mismo padre y de la misma madre. Sigamos viendo un poquito más. En el libro de las Crónicas se cuenta que David hace un censo de los descendientes de Leví. Leví es la tribu cuyos miembros, ¿sí?, se dedican al cuidado de las cosas del templo de Jerusalén, ¿no? Se hace un censo para ver quiénes son los descendientes de Leví. Y se van nombrando un montón de descendientes de Leví. Entre esos descendientes de Leví se nombra a Merarí. ¿Sí? Merarí tiene 2 hijos. Uno que se llama Musí. Y el otro, que es el que nos interesa, se llama Mahli. ¿Sí? Entonces, descendientes de Leví, está Merarí, que tiene a Musí, y que también lo tiene a Mahli. Prestémosle atención a este Mahli, porque Mahli tiene un hijo que se llama Quis, ¿sí? Y tiene otro hijo que se llama Eleazar. Quis tiene solamente hijos varones, y Eleazar solo tuvo mujeres, y muere sin tener hijos varones. Entonces, los hijos varones de Quis son primos de las hijas mujeres de Eleazar, que muere sin tener ningún varón. Son primos. Eso está muy claro. ¿Sí? Estos primos se casan con sus primas. Los hijos de Quis se casan con sus primas, hijas de Eleazar, que había muerto sin tener varones. Bien. Hasta ahí uno dice, ¿qué tiene de extraño? Leamos lo que dice el libro de las Crónicas en el capítulo 23, cómo los llama a estos primos que se casan con sus primas. Dice, los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis, que es lo que estamos viendo hasta hace ratito. Eleazar murió sin tener hijos, ya lo hemos visto. Solo tuvo hijas. Fíjense. Y los hijos de Quis, sus hermanos,
las tomaron por esposas. No son hermanos, son primos. Unos son hijos de Quis y las chicas son hijos de Eleazar. No son hermanos. Sin embargo, la Biblia los trata así. Solo tuvo hijas. Los hijos de Quis, sus hermanos, las tomaron por esposas. Entonces vuelve a darnos la vuelta a la pregunta en la cabeza. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de hermanos? Vamos un poquito más adelante y miremos el libro de Tobías. El libro de Tobías nos cuenta la historia de Tobit. Tobit es un hombre que es un típico hombre piadoso de Israel. Es un judío piadoso, cumple la ley, es muy buena persona. Vive en el destierro de Nínive y allí se ha vuelto ciego. Por eso le hago ese palito, es el bastón de los ciegos, ¿no es cierto? Tobit se ha vuelto ciego. Él se ha casado con una mujer que se llama Sara. Entre los dos han tenido un hijo, al que le han puesto de nombre Tobías, que es precisamente el nombre del libro. Tobit, que se ve ciego y está en un estado de pobreza, a raíz de que no puede trabajar, se acuerda que había dejado en préstamo una plata, ¿no es cierto?, en Media. Entonces quiere que Tobías vaya a cobrar esa plata que le había dejado hacía muchos años en préstamo, para ayudarse económicamente, por supuesto. Entonces, cuando deciden eso, hay que ver quién lo va a acompañar a Tobías hasta ese país lejano. Y entonces aparece un personaje muy misterioso, ¿no es cierto?, que se llama Azarías. En realidad se trata del arcángel San Rafael. El arcángel San Rafael se presenta como este Azarías, que va a ser de guía porque es como vaquiano, ¿no es cierto? Es un hombre experto en el camino y conoce el lugar y los caminos para llegar hasta ahí. Azarías lo va a llevar hasta ahí para que Tobías pueda cobrar el préstamo de su padre Tobit. ¿Sí? Van a tener que pasar por Ecbátana. En Ecbátana vive Raguel. Raguel está casado con Edna. Raguel es primo de Tobit. Raguel y Edna han tenido una hija que se llama Sara. ¿Sí? Repito, Raguel y Tobit son parientes. Bien. Estando así las cosas, cuando pasen por el pago de Raguel, Tobías va a pedir casarse con Sara. Obviamente no son hermanos. ¿Sí? Pero fijémonos cómo lo narra el libro de Tobit a este episodio. Raguel dijo a su mujer Edna: ¿cómo se parece este joven a mi hermano Tobit? Fíjense que ya lo llama hermano a Tobit, son solamente parientes lejanos, pero ya le ha dicho hermano. Lo están recibiendo y entonces dice: luego mataron un cordero del rebaño y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael: hermano Azarías, dile a Raguel que me dé por esposa, fíjense cómo la llama, que me dé por esposa a mi hermana Sara. En realidad Sara no es hermana de él, es hija de Raguel y Edna, mientras que Tobías es hijo de Tobit y Ana, o sea, hermanos no son. Sin embargo, la trata así: que me dé por esposa a mi hermana Sara. Pero prepárense que todavía sigue. Está bien, le dice Raguel, ella te corresponde a ti según lo prescripto en la ley de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Fíjense lo que le dice: recibe a tu hermana. ¿Vieron? Recibe a tu hermana. Desde ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. A partir de hoy es tuya para siempre. Claramente no son hermanos. Y claramente Raguel no la da como hermana a Tobías, sino que la da como esposa. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de hermanos? Si a esto le sumamos que en el Cantar de los Cantares, que es un libro esponsal, con poemas esponsales, es decir, poemas que le dice el esposo a su esposa, el novio a la novia, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, en el versículo 9, y en muchos otros pasajes que son siguientes, ¿sí?,
El novio la llama hermana a su novia, el esposo la llama así a su esposa, la trata de hermana. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando utiliza el término hermano? Acá estamos viendo en este cuadrito el desposorio, ¿no?, de Tobías con Sara. Se ve al arcángel San Rafael, a los dos esposos que no son hermanos y sin embargo así los tratan, y se ve a Raguel con su mujer Edna. ¿Qué designa el término hermano en la Biblia? Según lo que hemos visto hasta acá, designa en algunos casos a los compatriotas y parientes, ¿sí? En otros casos se refiere a primos lejanos o primos hermanos. Y en otros casos incluso se refiere a los esposos. Y esto es muy comprensible porque muchas veces, según la ley mosaica, siempre se trataba de que las parejas matrimoniales se armaran entre gente que tuviera cierta consanguinidad. Entonces, generalmente se propiciaba el casamiento entre gente que fuera familiar, que tuvieran alguna proximidad de primos. Pero en el caso de Jesús, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta acá, viendo que Santiago y José en realidad no son hijos de María de Nazaret, la madre de Jesús, ¿sí?, nos daremos cuenta que cuando habla de los hermanos y hermanas de Jesús está hablando de primos lejanos o de primos hermanos de Jesús. Y si es así, ¿sí?, estamos hablando de que María no ha tenido otros hijos más que Jesús. Estos famosos hermanos de Jesús que salen en el Nuevo Testamento se refieren a personas que tienen un grado de familiaridad, de consanguinidad con Jesús, pero que no son hijos de María y de José. Y en este caso empezamos a mirar un poquito la figura de San José, ¿sí?, que es el esposo de María, ¿sí? Ya hemos dicho que al parecer José acompañaba o secundaba a María en el propósito de permanecer virgen a pesar de casarse, ¿sí? Entonces, este José es verdaderamente el esposo de María. No han tenido vida común y eso lo dicen con toda claridad los evangelios cuando hablan del nacimiento de Jesús. ¿Eh? Entonces, sin embargo, es el esposo, ¿sí? Esposo no porque han tenido intimidad, sino porque se han unido así, según las leyes de su pueblo, ¿no es cierto?, y según la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es realmente el esposo. Pero, repito, por lo que hemos visto, al parecer José incluso secundaba la idea de que María permaneciera virgen. Por eso a San José siempre se lo representa con la azucena, la flor de la azucena, ¿no? Esta azucena es el signo de José porque es la flor de la sencillez, de la pureza y de la castidad. Ahora, esta idea de José como sencillo, puro y casto tiene mucho que ver con una idea que sí aparece en la Sagrada Escritura y es la del varón justo. Así es como lo describe el Evangelio a San José, un varón justo. Veamos qué implica que José sea un varón justo. Varón justo quiere decir que se trata de un judío piadoso que cumple la ley de Moisés. Se preocupa de cumplirla siempre. Pero en este caso es mucho más que eso, porque José interpreta la ley más allá de la ley. Su comportamiento llega a superar a la ley de Moisés. Fíjense que cuando él se da cuenta que María lleva un embarazo, sabe que según la ley de Moisés, si él dice algo, corresponde que apedreen a María, es decir, que la maten a pedradas. Y por supuesto no solamente va a morir María, sino que va a morir también el niño que trae en su vientre. Entonces, José, en lugar de interpretar la ley al estilo fariseo, va más allá de la ley y dice, yo la dejo en secreto y entonces preservo la vida de ella, preservo la vida del niño y no se falta contra la ley de Moisés. Por eso es un justo que va más allá de la ley. Justo que va más allá de la ley y que es justo porque obedece a Dios
cuando el ángel en sueños le dice que el embarazo de María proviene del Espíritu Santo y que él tiene que hacerse cargo, él obedece. ¿Sí? Y es eso lo que lo marca también como varón justo. Si no es una persona justa porque simplemente cumple la ley, sino porque va mucho más allá de ella, cumpliendo la voluntad de Dios, más que las prescripciones de Moisés. Entonces, José se hace cargo. Por eso también es un varón justo. Y es varón justo también porque cumple las profecías. ¿Sí? Aquella profecía que habla de la huida de Egipto la hace cumplir él. Y sobre todo cumple la profecía de que el Mesías es de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque José es el descendiente de David legalmente, al ser él el padre, al asumir él el rol de padre, hace que, según la ley, Jesús también sea descendiente de David. Si José no tomara bajo su cargo al Hijo de Dios, Hijo de María, no se hubiera cumplido la profecía de que el Mesías era de la descendencia de David, porque la descendencia se la da José, bajo la ley, ¿sí? Según la sangre María, pero con eso no bastaba. Era necesario que hubiera un varón de la descendencia de David para que el niño nacido sea de la descendencia de David. Hecho eso, se cumplen todas las profecías. Por eso es un varón justo. Es un varón justo porque custodia a María y a Jesús. ¿Sí? Se hace cargo, los cuida. Fíjense en el niño Jesús perdido y hallado en el templo, lo muestra así a José. Es alguien que custodia, es alguien que cuida, es alguien que está atento. ¿Eh? Y por último, José también es el que educa a Jesús. Fíjense que el Hijo de Dios se ha hecho tan plenamente hombre, tan realmente hombre, que hasta ha recibido la educación que le ha dado su padre adoptivo, que es San José. Tan es así que le enseña su oficio de carpintero. Por eso cuando la gente de Nazaret, los nazaretanos, tratan a Jesús con desprecio, lo tratan así, el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, ¿sí? En otra de las versiones, ¿no es este el carpintero? ¿Sí? Entonces, José es el que educa a Jesús y lo hace tan bien que hasta llega a pasarle todos los secretos de su profesión. Tan es así que seguramente Jesús la habrá heredado y la habrá ejercido. Por eso muchos lo llaman el carpintero. No solamente el hijo del carpintero, sino el carpintero. Cuando miramos así a José, el varón justo, nos damos cuenta que se trata de un hombre que tiene una madurez muy grande, un equilibrio en su personalidad. ¿Sí? Tiene conciencia clara de su vocación, sabe a lo que Dios lo llama y sabe que tiene un papel que cumplir. No temas recibir a María. ¿Sí? Y lo respeta. Y respeta también la vocación de su esposa. ¿Sí? Entonces, es esto lo que aparece cuando empezamos a mirar más detenidamente la persona de José. Si José hubiera tenido otros hijos con María, habría perdido su condición virginal. Y entonces, esta condición virginal hubiera sido solamente una situación funcional. Ya hemos hablado de lo erróneo que es considerar la virginidad de María solamente como funcional y por lo tanto temporal. ¿Sí? Si José hubiera tenido otros hijos con María, correríamos el riesgo, ¿no es cierto?, de considerar así la virginidad de María. E incluso surgiría la duda, ¿no será que el mismo Jesús es físicamente hijo de José? ¿Sí? Esa duda se cae para quienes tenemos fe cuando los mismos evangelios y la Sagrada Escritura, ¿sí?, excluyen explícitamente la intimidad entre María y José. Pero si hubieran tenido otros hijos, la duda podría persistir, ¿no? Y entonces, si lo vemos así a San José, nos damos cuenta que es una garantía
que Dios puso, no solamente es custodio, sino también es una garantía de la virginidad de María Santísima. ¿Sí? Entonces, mirando todo esto, podemos ir a ver el tema de los otros hijos de la Virgen. Los otros hijos de la Virgen no son estos a los que la Escritura llama hermanos, porque ya nos hemos dado cuenta que no se refiere a personas que sean hijos de un mismo padre y de una misma madre, sino que son personas que tienen un parentesco más o menos cercanos. Entonces los otros hijos de la Virgen, ¿no es cierto?, nos habla de la maternidad de María, madre de la Iglesia, la maternidad eclesial de María, es decir, nosotros somos los otros hijos de la Virgen. ¿De dónde sacamos esto? Y lo sacamos del Evangelio de San Juan. Cuando el Evangelio de San Juan nos narra la crucifixión de Jesús, nos cuenta que junto a la cruz de Jesús estaba varias Marías y junto con esas Marías estaba el discípulo amado. Una de esas Marías es la madre de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban María, su madre. ¿Sí? Y ahí nombra a las demás, ¿no? Y en un momento dice que viendo junto a ella, junto a su madre, al discípulo amado, le dice a María: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. ¿Sí? Primero le da el hijo a María. Después le pide al hijo que la reconozca como madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Por eso nosotros vemos en la voluntad del mismo Salvador que quiere que María sea la madre del discípulo amado. Fíjense que el Evangelio de Juan habla del discípulo amado. No dice el nombre del discípulo amado. Se supone que Juan, seguramente lo era, pero Juan cuando escribe el Evangelio, ¿sí?, se cuida mucho de decir que era él. Simplemente pone el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros podemos hacer entrar nuestro nombre allí en el lugar del discípulo amado. Es decir, cada bautizado, cada discípulo de Jesús, a lo largo de toda la historia del mundo, hasta que se termine, está en el lugar del discípulo amado. Mujer, aquí tienes a tu hijo. ¿Sí? Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Es decir, Jesús le da como madre a María a todos sus discípulos, a todos los que va a ver a lo largo de la historia. Por eso hablamos de la maternidad eclesial de María. Es madre de todos los que formamos parte de la iglesia porque somos discípulos de Jesús. Pero además también echamos mano de lo que habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses. ¿Sí? Allí San Pablo, ustedes tienen allí los capítulos y los versículos. Allí San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo no es otra cosa que su propia iglesia. San Pablo explica que Jesús es la cabeza y que su iglesia son los miembros de su propio cuerpo. Así de unido está Jesús a la humanidad. Así de unido y de identificado está Jesús con su iglesia. Y entonces María es madre no solamente de Jesús de Nazaret, que es la cabeza de ese cuerpo místico, sino que también es madre de ese cuerpo místico, porque la mamá no es mamá de una cabeza, es mamá de una persona entera. Entonces María es madre no solo de la cabeza, que es Cristo, sino también del cuerpo, que es la iglesia. Por eso hablamos de la maternidad eclesial de María. Esta maternidad eclesial de María también se produce por acción del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, entre los versículos 12 y 13, ¿no?, aclara en el prólogo del Evangelio que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, no nacen por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, ni de la sangre, ¿sí? Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. ¿Sí? Ahora, más adelante, en el capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo,
va a hablar de que somos engendrados del agua y del espíritu. Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu, le dice a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros somos hijos de María, lo somos no solamente por la voluntad expresa de Jesús en la cruz, aquí tienes a tu madre, ¿no es cierto?, sino también por la acción del Espíritu Santo. Entonces, la maternidad de María, ¿sí?, la maternidad eclesial de María también proviene del Espíritu Santo. Y para decir esto, tenemos que recurrir a lo que nos escribe Lucas, San Lucas. San Lucas escribe 2 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Fijémonos, en el Evangelio de San Lucas, él nos narra cómo el ángel le dice a María que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Es decir, el Hijo de Dios se hace carne en María por acción del Espíritu Santo, no por otra forma, y no por un varón, sino por la acción del Espíritu. Ahora, el mismo autor, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la venida del Espíritu Santo sobre los 12 y sobre todos los discípulos que lo esperaban, ¿sí? Entre esa gente está, muy a propósito, María. Todos ellos, esto está en el capítulo 1, versículo 35, todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la distingue de las otras María? ¿Sí? María, la madre de Jesús. Entonces, está al comienzo de la vida de Jesús, por acción del Espíritu Santo, ella es la madre. Al comienzo de la vida de la iglesia, en Pentecostés, ¿no es cierto?, bajo la acción del Espíritu Santo, María también aparece como madre. Por eso hablamos de María como madre de la iglesia, la maternidad eclesial de María. ¿Sí? No solamente nos referimos a lo que Jesús ha dicho en la cruz, a lo que Pablo enseña en sus cartas, sino también a esto que rescata San Lucas tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso María, ¿no?, en su grandeza de madre, es también signo de la iglesia, porque nosotros somos también hijos de la iglesia. Nacemos en ella por el bautismo y por la obra del Espíritu Santo que se realiza en ese bautismo. Entonces, somos hijos de la iglesia de Jesús. Y por eso María Santísima es signo y modelo de la maternidad virginal de la iglesia. Fíjense que hablamos de maternidad virginal de parte de la iglesia porque no estamos hablando de generar hijos bajo la carne y la sangre, sino en el espíritu. Signo y modelo de esa maternidad eclesial es la Santísima Virgen María. Y por eso esa figura que aparece en el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, la figura maternal, se refiere no solamente a la iglesia, sino también a María, o si quieren, se refiere a María y también a la iglesia. Apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Apocalipsis 12, 1, 2. Es un signo ambivalente, le diríamos así. ¿Por qué ambivalente? Porque vale para los 2 casos, para ambos casos. Para el caso de María, como madre de la iglesia, y para el caso de la iglesia, madre de los discípulos de Jesús. Entonces, es interesante que miremos esto para que crezcamos en nuestro conocimiento y en el amor que le debemos a esta mujer elegida por Dios para ser la madre del Salvador, que también termina siendo nuestra propia madre. Qué hermoso es saber que nosotros contamos con esta madre dada por Jesús y dada por también la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Madre perpetua, Virgen perpetua. Le pidamos a ella siempre crecer en su amor y que nos dé siempre la fuerza de hacer todo lo que Jesús nos diga. ¿Sí? Recordemos aquel pasaje del Evangelio de Juan, ¿sí?, cuando en las bodas de Caná la Virgen le dice a los servidores, hagan todo, pero todo, lo que Jesús les diga. Fíjense que María nunca dice,
hagan lo que yo les mande, sino hagan todo lo que Jesús, todo lo que Él les diga. Ojalá que esta clase nos sirva para comprender un poco mejor estos misterios que nos superan y nos ayuden sobre todo a amarla más a María Santísima y saber que con ella siempre contamos.